La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de implante coclear, la evolución de los tratamientos para la pérdida auditiva. Este es el tema de hoy que vamos a tratar con la doctora Valentina Arias. Ella es especialista en otorrinolaringología y otoneurología. Y vamos a ver esta placa, por favor, que habla del tema que vamos a tratar. La OMS establece que existen 360 millones de personas con pérdida auditiva discapacitante, equivalente al 5% de la población mundial, de los cuales 3 millones son niños y niñas. De cada 1000 nacimientos, 5 presentan algún tipo de pérdida auditiva. En una cada tres de cada 1000, la pérdida auditiva es de severa a profunda. Se puede calcular que alrededor de 765 niños y niñas nacen por año en nuestro país con algún tipo de pérdida auditiva, o sea, 1 de cada 200 nacimientos, lo que hace que la frecuencia de presentación de esta discapacidad sea muy elevada. El 50% de los casos son prevenibles con medidas de salud pública. Y de eso justamente es lo que vamos a hablar en el programa de hoy con nuestra invitada. Al inicio del programa agradecemos a las marcas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Te agradezco a vos que estás del otro lado viendo nuestro programa. Y así, con este agradecimiento que nos da una plenitud increíble, comenzamos el programa. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta ya estamos con la doctora Valentina Arias, especialista en otorrinolaringología y otoneurología, hablando del implante coclear. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Valentina Arias Rojas. Les voy a contar rápidamente el currículum de nuestra invitada. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en otorrinolaringología por la Universidad Nacional de Asunción, subespecialista en otoneurología por la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia, máster en neurociencias también por la misma universidad en Francia y actualmente especialista en la cátedra de otorrinolaringología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Está con nosotros doctora Valentina Arias Rojas. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bien, Vivi. Muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar hoy acá. Bueno, nosotros felices de tenerte aquí porque queremos hablar de este tema del implante coclear y realmente sabemos muy poco, ¿verdad? Ya en la placa al inicio del programa daba un número impactante de cantidad de personas que tienen problemas auditivos en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, que existen 360 millones de personas con pérdida auditiva y 3 millones de los cuales son niños y niñas, y que también ya muchos en el nacimiento ya presentan este problema. Así mismo es, Vivi. De hecho, esas cifras van en aumento, ¿verdad? Cada vez que hacemos nuevos registros, vemos que el número va aumentando y sobre todo en niños, que es un momento difícil de poder hacer un diagnóstico por la edad y que de hecho los niños no colaboran mucho en muchos de los test que tenemos para hacer el diagnóstico. Y en Paraguay, lastimosamente, no se tienen muchos datos. Esos datos que habías mostrado en realidad son estimaciones que se hacen a partir de todos los países que nos rodean, ¿verdad? Que son vecinos. ¿Cómo estamos en nuestro país?
Vos que estás trabajando acá, que sos paraguaya, que te capacitaste en el exterior y estás palpando la realidad nuestra. ¿Cómo estamos en este tema? Bueno, de hecho, es difícil poder encontrar las personas que están con este tipo de discapacidad porque no acuden a tiempo, ¿verdad?, a los centros especializados. De hecho, de repente la especialidad otorrinolaringología no tenemos en todos los servicios públicos, sí en el privado. Entonces, bueno, hay una gran falencia en poder captar los niños recién nacidos, sobre todo, que tienen este tipo de trastorno y que según sea la pérdida auditiva, algunos casos pueden ser reversibles y otros casos pueden ser irreversibles, pero actualmente contamos con dispositivos, como bien dijiste, el implante coclear, que les puede ayudar en algún momento, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué prueba se le hace a un recién nacido? ¿Cómo se sabe que escucha o no escucha? Que no escucha. Bueno, así como todos conocen el test del piecito, Sí. ¿verdad?, que se le hace al recién nacido en los primeros 30 días de vida, también existe un test audiológico que en otros países se hace lo que se llama un screening universal. Sí. O sea, se le hace a todos los recién nacidos en la maternidad un estudio que se denomina autoemisiones acústicas. Y esto me va a permitir saber si pasa o no pasa el test para poder captar al niño y ir a profundizar un poquito más en el diagnóstico audiológico. Claro, o sea, se le hace el test del piecito y también se le hace este screening. Sí, que decís vos, este del screening. tema de Del la oído, audición. de la ¿verdad? audición. Eso en general en otros países. Acá no se hace eso No se hace, normalmente. depende mucho del pediatra de cabecera de los niños que le solicite, ¿verdad?, al recién nacido este tipo de test. No Pero así, existe una ley. En la parte pública. En la parte pública, en el hospital de clínicas, estamos haciendo el test como cátedra de otorrinolaringología. Sí. Pero estamos ahora mismo orientados más a niños que tienen factores de riesgo. Claro. Pero no en niños que recién nacidos, nacidos que no tuvieron ninguna complicación. Es ahí donde se nos empiezan a escapar los niños con discapacidad auditiva. Claro, o sea, por experiencia, cuando uno mira qué hizo otro país en esto y qué le funcionó, la experiencia dice que hay que hacer ese screening en todos los recién nacidos. Así mismo, porque hay un 50% de niños que no van a tener ningún factor de riesgo, que un embarazo normal, un nacimiento normal, pero que cuando llegan a la edad de 2 y 3 años, los padres se empiezan a dar cuenta de que no son capaces de formular frases simples ni adquirir bien el lenguaje, y ahí esa es un rango etario ya que es un poco tarde, ¿verdad? Claro, 2 a 3 para años nosotros. y recién te das cuenta de que no, no hablan. Que no hablan porque no Entonces, escuchan. Así mismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque hablabas de los niños que tienen factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo son esos? Bueno, y los factores de riesgo que conocemos ahora pueden ser congénitos, ¿verdad?, que ya se ven al nacimiento. Sí. Pueden ser los niños prematuros, los niños de bajo peso, los niños que tienen lo que nosotros llamamos hiperbilirrubinemia, ¿verdad?, que el bebecito se pone muy amarillo. Infecciones de la madre que fueron pasadas al niño o infecciones propias del niño. Esos son todos factores que pueden ir a afectar el nervio auditivo y dañarlo, ¿verdad? Y después están las causas adquiridas que se puede ver después del nacimiento y que pueden ser infecciones también, sobre todo en los niños que presentan con mucha frecuencia cuadros de otitis media aguda. Sí. Que pueden ir a dañar el nervio, pero no necesariamente. Hay veces que se acumula un poco de líquido a nivel del oído y que también puede dar trastornos del lenguaje en el niño. Ese, por ejemplo, es un caso que es reversible, que con un tratamiento médico o inclusive alguna que otra cirugía un poquito más invasivo podemos remediar, entonces el niño rápido va a desarrollar el lenguaje. Pero ahora infecciones como la meningitis, citomegalovirus, toxo, todo eso sí daña el nervio auditivo. Entonces ya es un poco más difícil hacerlo reversible, pero gracias a Dios contamos con ciertos dispositivos que podemos ofrecerle a estos niños para que desarrollen el lenguaje. Claro. Cuando afecta el nervio auditivo, ahí ya no podés retroceder, no podés curar, mejorar ese nervio auditivo. Ese nervio no. Una vez que el nervio auditivo se daña, como son células nerviosas, no podemos recuperar.
pero sí lo que podemos evitar que siga evolucionando esa pérdida auditiva en el tiempo. Y como les digo, ¿verdad? Darle ciertos dispositivos para ayudarle a amplificar el sonido, por ejemplo. Claro. ¿Y ese es el implante coclear? En realidad, como dispositivos para ayudarnos a escuchar, tenemos dos grandes grupos, ¿verdad? Están los audífonos, que todo el mundo conoce, que va a depender un poquito del tipo de pérdida auditiva, ¿verdad? O sea, por eso es importante que consulten con el especialista, que les va a poder determinar si es una pérdida auditiva leve, si es una pérdida auditiva moderada, que responden bien al uso de audífonos, pero ya pérdidas severas, profundas, es generalmente las personas que van a necesitar un implante coclear. Ya el audífono no les es útil, no van a poder desarrollar el lenguaje con eso, entonces vamos a dispositivos un poquito más avanzados. Bueno, y contanos qué es el implante coclear. O sea, el nombre dice implante, pero ¿qué te implantan? Obviamente ahí en el oído, pero ¿cómo? Contanos un poquito. Bueno, el implante coclear es un dispositivo electrónico, ¿verdad? Que consta de dos partes. Una parte externa, que es un procesador, que es muy parecido a un audífono, ¿sí? Solo que consta de una antena que va a ir a conectarse con la parte interna. Y es la parte interna la que se pone durante una cirugía, ¿verdad? Entonces esto tiene un pequeño electrodo que va a ir hacia el oído interno, que es el que uno va a captar el sonido, pero va a hacer la transducción eléctrica. Ya no va a hacer una transmisión de una onda sonora, sino de un estímulo eléctrico que va a suplir esa función de un oído normal. Claro. Entonces ese dispositivo consta de dos partes, como le dije, y ¿por qué es implante? Porque tiene una parte interna que debe ser implantada en una cirugía. ¿Y esto se puede hacer desde muy chiquititos o hay alguna edad base? Bueno, la literatura internacional, cada vez los niños se implantan más pequeños, porque se vio que el desarrollo después de todo lo que es el lenguaje, que no es solamente aprender a escuchar, una cosa es escuchar y otra cosa es aprender a hablar, ¿verdad? Adquirir el lenguaje. El lenguaje es un proceso mucho más complejo, donde utilizamos el cerebro. Entonces, mientras más chico es el niño, se vieron mejores resultados. Claro. El implante aporta mucho más. Mientras más tarde implantamos, el niño va a aprender a escuchar, pero cada vez le va a ser más difícil adquirir el lenguaje. Ahora, se hace un implante en un chico. Ese niño crece. ¿Eso hay que cambiar o continúa con su mismo implante toda la vida? En realidad la parte interna solamente se remueve si hay alguna complicación. Eso queda ya dentro. Lo que se cambia es el procesador, la parte externa, que en realidad se cambia porque la tecnología va evolucionando y cada vez se van volviendo más importantes los desarrollos. Por ejemplo, uno quiere escuchar, pero después uno también quiere hablar por teléfono. Entonces se van desarrollando tecnologías para poder hablar por teléfono. Está bien, quiero escuchar, pero me quiero ir al cine también. Entonces se va desarrollando tecnología para ir al cine. Por ejemplo, ahora un ejemplo. Entonces la tecnología va evolucionando y lo que se cambia es solamente el procesador que está por fuera. Claro. Perfecto, bueno, súper claro, pero estamos comenzando recién. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos mucho material que compartir con nuestra invitada. Continuamos charlando con nuestra invitada sobre el tema implante coclear, la evolución de los tratamientos para la pérdida auditiva. Y tenemos material preparado por el equipo de producción. Vamos a ver, por favor. Causas de la pérdida de audición y la sordera. Causas congénitas,
determinan la pérdida de audición en el momento del nacimiento o poco después por factores hereditarios y no hereditarios, complicaciones durante el embarazo y el parto, entre ellas rubéola materna, sífilis u otras infecciones, falta de oxígeno o bajo peso al nacer, uso inadecuado de ciertos medicamentos, ictericia grave durante el periodo neonatal. Causas adquiridas pueden provocar la pérdida de audición a cualquier edad. Pueden ser enfermedades infecciosas como meningitis, sarampión y parotiditis, la infección crónica del oído, la otitis media, el uso de algunos medicamentos, los traumatismos cráneoencefálicos o de los oídos, la exposición al ruido excesivo, el envejecimiento, la obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos extraños. ¿Está correcto eso? Así mismo. Exactamente, son factores congénitos que ya veníamos hablando, que es desde el nacimiento, y las causas adquiridas que pueden presentarse más tarde, ¿verdad? Porque es importante que todos conozcamos cuáles son los factores de riesgo a la hora, ¿verdad?, de ir a la consulta, es tener en cuenta, ¿verdad?, que todos los nervios prácticamente, incluido acá el nervio auditivo, puede afectarse. Me había olvidado de mencionar los medicamentos. Sí. Actualmente se usan muchísimos antibióticos que tienen un efecto ototóxico, que quiere decir eso que va y afecta directamente el nervio auditivo. Dios. Entonces, que hay que tener en consideración. Si bien hay veces que tenemos que usar los antibióticos, tenemos que saber, ¿verdad?, cuáles pueden ser las complicaciones y tener en cuenta de que puede afectarse la audición, entonces con más razón acudir al especialista para que pueda detectarlo en forma temprana. Bueno, estos antibióticos que son tóxicos para el oído, ¿verdad? Para la audición, ¿son todos los antibióticos? ¿Hay una clase de antibióticos? No, son antibióticos específicos que conocemos bien, no son todos los antibióticos. Por lo general son antibióticos que inclusive se usan en casos extremos, en terapias intensivas, en niños que tienen infecciones muy importantes. Pero no son los antibióticos que por lo general usamos en algunas enfermedades. Claro, se reservan para ese tipo de situaciones porque tienen contraindicaciones, o sea, pueden afectar. Pueden afectar, pero el caso particular del niño amerita usar ese tipo de antibióticos. Ya, perfecto. Bueno, tenemos otro material, señor director, causas, ese ya vimos, despistaje. Tengo yo. Despistaje audiológico en el recién nacido. Vamos a ver. Despistaje audiológico en el recién nacido. La sordera es la patología más común al momento de nacer. Sin embargo, no es rutinariamente buscada y detectada. Entre 1 y 3 de cada 1000 niños nacen con una pérdida auditiva severa profunda que debe ser detectada tempranamente. Los programas de detección temprana desarrollados para evaluar al recién nacido usualmente buscan alteraciones como hipotiroidismo, galactosemia y fenilcetonuria y han dejado de lado la pérdida auditiva, aunque esta es de mucha más frecuente aparición que las anteriores. Se debe realizar el seguimiento y control de la audición del niño durante todo su desarrollo. Está correcto. Está correcto. De hecho, creo que el valor de la pérdida auditiva de 1 a 3 subió ahora a 5, ¿verdad? 5 cada 1000 nacimientos, pero ahí engloba varios tipos de pérdida auditiva. Recordemos, por ejemplo, una leve, una moderada, también puede dar trastorno del lenguaje, y una severa o profunda, ¿verdad? Bueno, ahí ya, de hecho, el lenguaje no se desarrolla. Entonces, ese valor aumentó ahora. Lo que me gustaría contarle a los padres sobre todo es que el test que se usa comúnmente se llama autoemisiones acústicas. Es un test muy fácil de hacer, no es invasivo. Es
Es una pequeña sondita que se introduce en el oído y que va a ir a estimular el oído interno y nos va a decir si ese oído tiene o no alguna afección. Y si tiene alguna, no pasa el test en este caso, es ahí donde el especialista se pone en campaña con métodos de diagnóstico para poder decirle a los padres si su niño tiene una discapacidad auditiva y cómo podemos ayudarle, ¿verdad? En todos los casos que un niño tenga discapacidad auditiva, ¿se recomienda este implante coclear? No. Como dijimos anteriormente, está reservado el implante coclear a pérdidas severas a profundas, ¿sí? O sea, una pérdida auditiva sumamente importante que no le va a permitir a ese niño, ¿verdad?, escuchar y por ende desarrollar el lenguaje. Claro. Primero se empieza siempre con el uso de audífonos y se le va evaluando al niño cómo reacciona, cómo se desarrolla con ese audífono. Si verdaderamente no hay ninguna ganancia con el audífono, ahí recién se le propone a los padres o al paciente, porque también puede ser un paciente adulto que puede implantarse el implante coclear. O sea, hay indicaciones precisas para el implante coclear, no es para todos. Ya. Doctora, le voy a preguntar algo, a lo mejor es una tontería, pero las personas que nosotros llamamos sordomudos, ¿verdad?, que no hablan porque no escuchan, estas personas, si se le pone un implante coclear, ¿van a poder escuchar y van a poder hablar? Y de verdad que es una limitante la edad, por ejemplo, la edad para implantar. ¿Por qué? Porque si el oído, o sea, el área cerebral que está encargada de desarrollar el lenguaje no fue estimulada por un largo periodo de tiempo, ni siquiera con el implante coclear, o sea, ir a poner un dispositivo para escuchar, pero no vamos a estar desarrollando esa área. Hay ciertos límites de edad que varían en guías internacionales. Nosotros en el Hospital de Clínicas ahora pusimos un límite de 5 años, pero para eso el niño tiene que usar sus audífonos de los dos lados y tiene que recibir una reeducación auditiva preimplante. O sea, hay que estimularle al máximo para que el día que se implante, verdaderamente el implante le sea útil. Porque el post-implante también es un proceso muy pesado donde se le enseña al niño a escuchar y luego recién adquirir el lenguaje. Bueno, 5 años. El tope es 5 años. Para nosotros. Hay algunas guías que inclusive va a 7, pero no más de 8 años. Pero si no se le hace el test, no sé cómo se llama, como el test del piecito que se hace en los recién nacidos para detectar un montón de cosas, ¿cómo es que se llama este test? Este test nosotros le llamamos autoemisiones, ¿verdad? Autoemisiones. Bueno, si no se hace normalmente en los niños recién nacidos y hasta los 5 años nada más es el tiempo acá en nuestro país de que ustedes califican de que es interesante ponerles este implante coclear, los padres pueden no darse cuenta enseguida de que el niño no escucha, porque podés, no sé, si no es tímido, no habla. Hay chicos que hablan más tarde y todo eso. Cuando se dan cuenta tiene 2 años o 3 años y ahí entre toda la burocracia que me imagino que debe haber para llegar a tener un implante coclear, ya cumplió 5 años el nene, ¿o no? Sí, de hecho, para ser sincera, nosotros llegamos tarde, o sea, el otorrinolaringólogo ahora mismo está llegando tarde por una falta de información, ¿verdad? Una falta de difusión. En Paraguay no contamos con un proyecto de ley. Argentina, Brasil, todos nuestros países limítrofes cuentan con su plan nacional de detección temprana de la pérdida auditiva. Nosotros no tenemos actualmente, si bien se presentó... Pero eso iba a decir, ¿se presentó eso? Sí, se presentó un proyecto de ley el año pasado, bueno, pero que sí en evaluación. Se incorporó lo que es el despistaje auditivo dentro de lo que es el despistaje de todas las patologías que puede tener el recién nacido y lastimosamente ese proyecto no fue aprobado. Entonces ahora vamos a volver a presentar de forma independiente y por darte un ejemplo, la pérdida auditiva hablamos de 1 cada 1000, de una pérdida severa.
Todo lo que es hipotiroidismo congénito va alrededor de los 1 cada 16.000 niños. O sea, es mucho más frecuente ver una discapacidad auditiva que un hipotiroidismo congénito, una fenilcetonuria, ¿verdad? Entonces, pero bueno, seguimos luchando nosotros. ¿Por qué pusimos ese límite de repente? Por cuestiones económicas, ¿verdad? El implante coclear es un dispositivo costoso y que, como dije, necesita mucho preimplante, proceso preimplante y un proceso postimplante que también tiene su costo. Claro. Entonces, de repente, todo eso todavía a nivel hospital de clínicas, no podemos absorber. ¿Y el Ministerio de Salud les da estos implantes? Bueno, hace aproximadamente 3 años se implantó una sola niña en el hospital de clínicas, que ahora tiene 10 años, y después de eso hubo un corte supongo que administrativo, ¿verdad? Entonces ahora el Ministerio para el año 2016 nos promete 4 implantes cocleares. ¿Y cuántos niños necesitan? Nosotros tenemos bien estudiados ahora mismo 33 niños que necesitan implante coclear. O sea, nos quedamos súper cortos en número, ¿verdad? 4 da el Ministerio. 4 va a dar este año, sí. Y son 33. 33 que están bien estudiados en el hospital. O sea, son 29 niños que van a esperar y no van a tener... Espera. La idea es que este año sea 4, que el año 2017 vaya en aumento, ¿verdad? Claro, pero también vaya en aumento los niños que necesitan, por las estadísticas, ¿verdad? Entonces, no, Ministerio de Salud tiene que ponerse, Ministro Barrios. Bueno, tenemos que hacer un corte, ¿sí? Vamos a hacer un corte. A la vuelta continuamos, tenemos mucho material, el tema está súper interesante, no te muevas, volvemos ya. Seguimos hablando de este tema que me parece súper interesante porque no muchas veces tocamos este tema y hay mucha gente con problemas de audición y niños que ya nacen con ese problema, doctora, ¿verdad? Así mismo es. Es importante sacar acá en el programa que ustedes también en sus casas después comenten, hablen. A lo mejor hay alguien en la casa con algún tipo de problema de audición o hay bebecitos y que uno se pone a pensar, ¿será que el médico le hizo esta prueba para ver si escucha bien o no? Y bueno, sería interesante hablar con el pediatra en ese caso, ¿verdad? Claro, de hecho, en el carnet del niño, cuando va a sus visitas regulares, uno de los ítems, ¿verdad?, es evaluar la audición, ¿verdad? Entonces empieza por el pediatra y cuando él cree conveniente, deriva al niño, ¿verdad?, al médico especialista. Claro. Bueno, tenemos otro material, vamos a ver el material, por favor, señor director. Importancia de la valoración de la audición en el recién nacido. A ver. Importancia de la valoración de la audición en el recién nacido. En ciertas situaciones, como antecedentes familiares, padecimiento de infecciones o prescripción de determinados medicamentos durante el embarazo, aumenta el riesgo de que un bebé pueda tener sordera. La audición es necesaria para desarrollar el lenguaje y la comunicación. Un niño que no oye bien tendrá dificultades para hablar y comunicarse, lo que afectará a su desarrollo emocional, social y escolar. Conviene acudir al pediatra cuando se sospeche que no oye bien, si tiene dificultades para entender una conversación o si es necesario repetirle las palabras con frecuencia. Ay, tan chiquititos. Veíamos las imágenes, ¿verdad? De los chiquititos con el audífono. Con el audífono. Pero así mismo es cuando se hace el implante coclear, tienen un audífono, una cosita acá atrás de la oreja, ¿verdad? Sí, es muy parecido a un audífono convencional. Por ahí es un poquito más grande porque necesita una batería especial. El proceso que hace el implante gasta mucho más energía. Entonces de repente una pila común se queda corta para aguantar todo el día. Pero sí,
efectivamente es como un audífono. Ya. Y esto que decía el material, doctora, de la importancia de la evaluación. Sí, súper interesante, ¿verdad? De hecho, preguntando, haciendo una buena historia clínica, nosotros le decimos, ya podemos captar ciertos factores. No dijimos antes, pero los antecedentes familiares son súper importantes, porque de repente estos niños no tienen ninguno de esos factores de riesgo que veníamos hablando, pero sí hay un tío, un abuelo que presenta una pérdida auditiva a temprana edad. Ajá. A temprana edad, porque de repente la pérdida auditiva en una persona mayor es frecuente, claro. Es lo que llamamos presbiacusia. Entonces, bueno, eso ya se aleja un poco más a lo que nosotros llamamos las causas congénitas, genéticas. Sí. Entonces, ese 50% que no tiene ningún factor de riesgo puede presentar una alteración genética y nace, ¿verdad?, con una discapacidad auditiva. Ya. Perfecto. Bueno, vamos con este otro material que habla de microcirugía. A ver, ¿cómo es eso? Microcirugía de oído. Consiste en la cirugía del oído medio o interno a través de microscopio de las estructuras a ser reconstruidas, membrana del tímpano, huesecillos, reemplazadas, estribo, o implantadas, implante de oído medio, implante de oído interno, coclear. El procedimiento se realiza bajo anestesia general o local en el quirófano, con una duración promedio de 30 minutos a 3 horas dependiendo del caso, con internaciones que van de 6 a 48 horas, volviendo el paciente a sus actividades normales a los 5 días. ¿Es así? Es así. Bueno, acá hablamos de microcirugía de oído, en realidad hablamos de todas las enfermedades que afectan al oído, ¿verdad? Al principio habló, por ejemplo, un tímpano perforado, que escuchamos mucho, sí. Hay una pequeña perforación en el tímpano, eso se puede reparar con una microcirugía. Si hay alteraciones de toda la cadena de huesecitos, que habló de reemplazos de los huesecitos también, pero bueno, eso da otros tipos de pérdida auditiva que en este caso son reversibles, o sea, nosotros quirúrgicamente podemos reparar la membrana, podemos reemplazar los huesecillos y último vamos ya al implante coclear, que todo eso está normal, pero es el nervio auditivo que está afectado, que ya hablamos que es irreversible, ¿verdad? O sea, el implante coclear es solamente cuando el problema es en el nervio. Sí, así mismo. Ya. Si recuerdan o vieron en la figura, está el caracol, que es la cóclea. Bueno, de ahí en adelante nosotros consideramos como oído interno y que es toda la parte nerviosa del oído. Ya, perfecto. Bueno, y ahora justo tenemos el material que habla de eso, del implante coclear. Vamos a ver, por favor. Implante coclear. Es un dispositivo electrónico de estimulación directa que se instala por microcirugía en el oído interno cóclea, cuya función es la de restituir la audición en casos de una hipoacusia severa a profunda bilateral, en niños y adultos que por alguna enfermedad congénita o adquirida fueron perdiendo la audición y ya no son factibles de ser tratados con medicamentos o audífonos convencionales. La cóclea transforma los sonidos en mensajes nerviosos y los envía al cerebro permitiendo la audición. El procedimiento se realiza bajo anestesia general, durando aproximadamente 3 horas, saliendo de alta a las 24 a 48 horas y restableciéndose a las actividades normales en la semana. En Paraguay se realiza esta cirugía desde el año 2000. ¿Está correcto eso? Sí, el implante es el dispositivo electrónico, ¿verdad?, que estábamos hablando. Una parte lo ponemos en cirugía, la otra es muy parecida a un audífono. Mencionaron que desde el año 2000 en Paraguay se está haciendo los implantes en el sector privado. En el hospital y clínicas hicimos 2, uno hace 3 años, una niña de 10, y luego una adolescente que inclusive logró terminar su carrera universitaria, pero quiere más.
Por eso en adultos también se realiza implantes cocleares, son adultos activamente en forma laboral Sí. y que necesitan el implante coclear porque ya el audífono no le es suficiente. Y Entonces, vemos muchas veces en los medios de comunicación casos de niños que los padres están pidiendo ayuda para el implante coclear. Eso es para comprar porque el ministerio tiene un límite que da y hay una lista de pacientes, ¿es por eso? es por eso. Sí, efectivamente se creó una asociación a partir Sí. del primer implante que se hizo en el Hospital de Clínicas y donde la información fue fluyendo, entonces están viniendo al hospital, al centro de referencia y de verdad que le decimos que eventualmente si ellos pueden conseguir por sus medios, la cirugía se hace en forma gratuita en el hospital, entonces es un dispositivo costoso. Claro. Entonces ellos hacen sus actividades para poder conseguir. Sí. Igual hacen sus actividades porque de hecho ser estimulados antes del implante tiene su costo, ¿verdad? Son por lo menos 3 sesiones por semana y posterior al implante lo mismo. Claro, claro. Pero, ¿cómo eligen ustedes en la lista? Hay 34 chicos que ustedes tienen en esa lista que están necesitando. ¿Cómo, por edad, cómo se elige quién va a tener estos 4 que va a dar el ministerio, por ejemplo? Existen ya guías estandarizadas, ¿verdad? La edad dije que es uno de los puntos más importantes, pero no es el único. De hecho, para poder hacer un implante coclear hay que estar seguro que no haya ningún tipo de malformación. Claro. Entonces tenemos que recurrir a métodos de imágenes, Sí. como una tomografía, para ver bien el oído Ajá. y si ese oído va a ser efectivamente bueno para implantar. Después también toda la terapia que tuvo antes. Si no fue bien estimulado antes, tampoco va a tener grandes beneficios con el implante. O sea, debemos sacarnos esa idea que vamos a poner el implante y ya está todo solucionado. No es así. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a hablar de cero. Aprender a escuchar, aprender a hablar. Todos necesitamos eso, ¿eh? Aunque no tengamos problemas de audición. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta. Preguntas de la gente para nuestra invitada y parte final del programa. Bueno, esta es la parte final del programa, pero tenemos unos minutitos más y queremos que la doctora Valentina Arias diga algo a la gente que está viendo el programa y que tiene problemas de audición. ¿Qué recomendaciones le daría, doctora? ¿Qué pasos tienen que seguir? Si son personas mayores o si sospechan o ya saben que sus hijos están con problemas de audición. Bueno, lo que les puedo decir es que existen medios para poder ayudarles, ya sea a los chicos o a las personas adultas. Estos dispositivos van evolucionando, cierto que tienen sus costos, pero un diagnóstico temprano puede ayudarnos a evitar que eso siga evolucionando en el tiempo. Entonces, poder captar al paciente en forma temprana nos va a evitar muchas cosas. Gastar más plata, sobre todo eso, ¿verdad? Como son dispositivos muy costosos y como les dije, hay algunas pérdidas auditivas que son reversibles. O sea que acudiendo al especialista van a poder encontrar una solución. O sea que tienen que acudir y que les miren y que vean, porque siempre hay una solución para volver a escuchar. Siempre hay una solución, claro que sí. Eso es Tenemos importante. solución. Bueno, y tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver esa primera pregunta, por favor, señor director. Angélica de Villeta dice, ¿qué rangos de sonido son aceptables para el oído humano y con qué rapidez pueden afectar los rangos elevados? Bueno, eso está estipulado ya por la Organización Mundial de la Salud. El rango tolerado, vamos a decir, es de 80 decibeles.
que es el nivel de presión de la onda sonora. Y exposiciones mayores a 80 decibeles siempre va a tener su repercusión. Por dar un ejemplo que ahora está muy de moda, el uso de los auriculares. Sí. Bueno, sería 80, 85 decibeles y exposiciones de no más de 2 horas por día. Inclusive algunos disminuyen más a 1 hora por día. Si tengo que recomendar algo de verdad es no usen auriculares, pero si los usan con frecuencia que tengan ese límite de horario, ¿verdad? Sí. En consideración. Claro, porque generalmente la gente que usa auriculares para escuchar música pone a todo volumen, que si vos estás ahí a 1 metro escuchás lo que está saliendo del oído y del auricular, ¿verdad? De hecho, el auricular más simple tenemos tendencia a aumentar. Después ahora vemos que vienen los que tapan totalmente el oído, entonces eso de hecho son un poquito mejores porque no tenemos tendencia a aumentar el volumen. Pero bueno, el volumen y el tiempo de exposición, a más volumen, más daño, a más tiempo de exposición también. Bueno, a cuidar entonces, es la manera que tenemos, esa es una de las maneras que tenemos de cuidar nuestro oído. ¿Y cuál sería otra recomendación para el tema, además de los ruidos muy altos, muy ¿verdad? altos? Bueno, todas las enfermedades de base, ya sea hipertensión arterial, diabetes, todo eso tiene que estar bien compensado porque afectan el nervio auditivo. El cuerpo prioriza los órganos como corazón, riñón y deja un poquito de lado al oído, entonces con más frecuencia se puede lesionar en ese tipo de patología. A cuidarse, ¿verdad? A tratarse bien su presión alta, a tomar los medicamentos para la diabetes. Perfecto. Bueno, súper claro. Te queremos agradecer, doctora, la presencia en el programa. Nos explicaste súper bien y te invitamos para un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.